Dios realmente es una metáfora para explicar ese ámbito de realidad, ese ámbito de conciencia de la unidad, Ujú. de la divinidad en cuanto a lo no dividido. En este plano de la divinidad en el que todos somos uno, podemos sentir dicha, paz, y esta paz la sentimos en quietud. De alguna forma, yo creo que está relacionado con el silencio. Ujú. Nuestra mente está constantemente haciendo ruido, hablando, elucubrando pensamientos, narrativas, juicios. Y sin embargo, en la quietud es donde podemos encontrar esa voz que trasciende identidades, que trasciende tiempo-espacio y que nos hace sentirnos conectados con la vida, con la naturaleza. ¿Cómo lo explicarías tú, Lola? Muy parecido, lo explicaría muy parecido porque eh, se trataría de conectar o abrirse a ese espacio donde la mente se sosiega, donde la mente discursiva, esa mente que no para de transmitirnos la realidad, interpretarla, pues se calma, se serena. Y entonces en ese silencio que se hace, se escucha la palabra de Dios que es silencio. O sea, y es cuando realmente ves las cosas sin la intermediación de esa mente que interpreta. Y, y eso te libera también de tu propia interpretación y de tu perspectiva personal para entrar en una visión mucho más, o sea, expandida, expandida. Es que es difícil definirlo en palabras porque esto hay que experimentarlo y a veces es un segundo, ¿no? Cuando esa, ese ruido mental se acalla, en esa quietud captas, como si todo tu cuerpo, toda tu mente capta lo que en el curso de milagros se llama la palabra de Dios, que es lo que hay detrás de toda esta construcción mental, que nos es útil para Mm, determinadas cosas, pero no es más que una interpretación. mm. Hablando de quietud, tengo aquí un palo que me ha traído nuestra amiga Felisa, que es la perrita. En una lección el otro día explicaba esta idea, ¿no?, de cómo nuestra mente está siempre yendo detrás del palo. El palo en nuestro caso son los pensamientos. Entonces a un perro tú le tiras el palo y va detrás. Sin embargo, el león, en lugar de seguir el palo, se da la vuelta y mira al que se lo ha tirado. Claro. Y esto puede responder a dos modos de meditación también, ¿no? O a dos mentes, ¿no? La mente del perro y la mente del león. Entonces, en esta quietud, yo lo relaciono con la mente del león. Mm. Es cuando no te dejas llevar por el ruido, y el ruido no solamente es el ruido sonoro, es que también es el ruido mental y es el ruido de los acontecimientos y el ruido de la causa y el efecto, que no para nunca, porque en tiempo-espacio no, nunca nada para y todo genera un ruido, ¿no? El propio mecanismo, el propio funcionamiento de tiempo-espacio es ruidoso en sí. Claro. Y en ese silencio, en esa quietud que podemos sentir cuando nos damos, giramos y miramos no hacia el palo y hacia lo que está afuera, sino hacia de dónde viene, hacia adentro, Al origen. al origen, y en ese origen es donde podemos encontrar esa divinidad, que es esa unidad, Mm. que es la unidad, es la trascendencia de la dualidad tiempo-espacio. Entonces, en esa, en esa unidad, ¿no?, en ese paraíso, es donde podemos escuchar lo que en el curso de milagros define como la palabra de Dios, que no es sino la única palabra o la no palabra. Y en la lección dice, la palabra de Dios es tu palabra.
¿Esto cómo lo interpretas? A ver, yo, o sea, una vez que uno percibe ese silencio, esa quietud, esa expresión directa de la conciencia o de Dios, por así decirlo, te das cuenta que también al mismo tiempo en este mundo del tiempo y el espacio, de la dualidad, eres una expresión directa del origen. Yo podría sentirlo. Entonces, cuando tú estás expresándote también aquí, está Dios expresándose aquí. Y ahí nuestra conciencia sí nos puede llevar a esa lucidez de cómo quiero representar esto. Ese es el campo de acción yo creo que de nuestra mente. Es decir, si asumo que soy esta expresión de la palabra de Dios, ¿qué consecuencias tiene eso? Una aceptación profunda en primer lugar y luego esa conciencia sobre lo que hago, lo que digo, lo que expreso, lo que siento. Podría ser. Pues, claro, si soy la expresión de Dios, Dios y yo somos una misma cosa. Dios y tú sois una misma cosa. Dios y tú sois una misma cosa. Entonces la palabra de Dios es la tuya. Y lo has expresado muy bien expresando que somos la expresión. Es decir, que en este plano en el que todos estamos funcionando, que es el de tiempo-espacio, donde las cosas suceden, se expresan, nosotros estamos expresando otro plano, que es el plano de la conciencia, de lo divino, no dividido, y en ese plano es lo divino. Y yo siempre insisto mucho, quizás porque mi educación no fue religiosa, fue atea, yo he llegado a Dios por otra vía, ¿no? Entendiéndolo de otra manera, y no como un padre. Y en el curso de milagros habla siempre de Dios en tercera persona y como un padre. Y yo siempre me gusta explicar muy bien esto. Pero al tiempo me he dado cuenta, al leer otra vez y otra vez la lección, que, claro, para nuestra mente mundana en tiempo-espacio, que funciona todo por analogías y metáforas, conectamos más si lo sacamos fuera, si ese plano de lo divino que está en nuestra propia naturaleza lo sacamos fuera y lo vemos como el del Padre, ¿no? Efectivamente. Porque, por ejemplo, Funciona, tu funciona. formación, yo creo que estamos en un punto, en una frecuencia muy parecida de cómo entendemos, ¿no? La naturaleza y la realidad de las cosas en este momento, pero sin embargo tu formación fue todo lo contrario de la mía, fue muy religiosa, en colegios religiosos, ¿no? Sí, muy ultracatólicos. Fíjate. Ultracatólicos. Entonces, claro, hay que pasar por una especie de catarsis también, de superar los significados de determinadas palabras como Padre, Dios, etcétera, para verlos sin ese contexto ultracatólico, muchas veces castrante y poco espiritual, la verdad, más normativo que otra cosa y más controlador. Pero efectivamente también hay una parte en esto, en la experiencia humana, que una relación con una figura produce un vínculo también, un vínculo muy humano. Eh, Es cierto, cierto. y es ese vínculo humano es cálido. Entonces esa calidez de la experiencia de dirigirte a Señor o Padre, bueno, conecta también con nuestra humanidad, ¿no? Sí, yo también estaba pensando que tiene un sentido en cuanto a que, como en este plano en el que funcionamos, es el plano de la identidad del yo y del ego, es decir, el ego está muy presente. Entonces, es muy difícil que podamos expresarnos como que somos Dios o que la divinidad es nuestra naturaleza
y que no esté ahí de pronto generando un desajuste en el ego, ¿no? Es decir, Hay que encomendar, claro, entonces hay que encomendar al ego al Padre. claro, es decir, el ego entiende Entonces, mejor que te está por encomiendo, debajo, te encomiendo, claro, entonces el te ego se lo puede entender encomiendo. mejor como que está por debajo y que somos los hijos, porque, porque yo creo que en verdad y en puridad somos hijo y padre, no hay dualidad, no hay división, Sí, pero, pero el lenguaje del ego pues, divisorio. es divisorio y es muy infantil y proviene además, yo creo que el ego es que vamos formando el ego y entramos en la realidad del ego, que es también la realidad del lenguaje cuando estamos aprendiendo cómo es el lenguaje, ¿no? Y cómo ver el mundo, que es en nuestra infancia. Claro. Entonces esa comprensión de la realidad a través de la división y el lenguaje que vamos aprendiendo poco a poco es el mismo proceso en el que vamos construyendo nuestra idea del yo, del ego y de los yos y los egos de los demás. Pues en la quietud En la quietud escucho escucho la palabra de Dios. la palabra. Y en esta lección el libro nos recomienda que practiquemos una meditación 3 veces al día de 10 minutos cada una. Pues muchas gracias, Lola. Ah, gracias a ti.